Bueno, muy buenas, muy buenas noches a todos. Eh, bueno, vamos en este momento a presentar el diagnóstico de desempeño y calidad del servicio de Uber con mi compañera Juliana Soto y con mi compañero Jason Eduardo Pineda. Mi nombre es Henry Salcedo. Aquí en el desarrollo de de esta presentación evidenciaremos una base de datos con servicio o bueno, con información correspondiente a viajes durante el 2024 que pues, realizaron. Tenemos información allí referente a las fechas de los viajes, calificaciones tanto de clientes como de los conductores, tipos de automóviles que se realizaron y demás que se usaron. Eh, para esta información, digamos que se hicieron varios procedimientos que ya explicaremos más adelante. eh, y pues bueno, poco a poco pudimos tener diferentes conclusiones frente al proceso. Entonces iniciamos. Bueno, inicialmente, frente a la información, digamos que antes de entrar a fondo con el proceso eh, de verificación de cada uno de los puntos, pues hicimos un tema enfocado a los tipos de analítica, ¿sí? Inicialmente, con la analítica descriptiva, decidimos validar qué ocurrió directamente en los viajes en el 2024, ¿sí? Esto obviamente con un tema de limpieza y gestiones que ya más adelante le explicarán mis compañeros. Sin embargo, obtuvimos esta información. Después de realizar la verificación a la base, se evidencia que el 67% de las solicitudes que se realizaron en total fueron completadas. Pues esto es un indicador bastante alto, favorable. Un 67% de los viajes que se realizaron durante el 2024 se lograron completar. Sin embargo, tenemos un 33% que se distribuye entre cancelaciones por parte del conductor, cancelaciones por parte del cliente y viajes incompletos, ¿sí? Em, que eso vamos a entrar a verificarlo más a fondo. Entonces, ¿por qué hay cancelaciones o malas calificaciones? Para esto, decidimos crear una columna adicional a la base que nos habían remitido, que era frente a las cancelaciones por franja. Lo dividimos entre la franja mañana, tarde y noche. Esto nos basamos pues directamente en la hora de cada uno de los registros, evidenciando que la mayor cantidad de cancelaciones se llevaban la noche. ¿Sí? Esto, pues, digamos que es por diferentes motivos, entendiendo que en la noche por temas de seguridad, tanto el conductor como el cliente deciden tomar digamos que estas decisiones de cancelar los diferentes viajes, ¿sí? Eh, Yendo pues más a fondo frente a la verificación de el motivo de por qué se cancelaban estos viajes, eh, tenemos dos puntos importantes allí: cancelaciones por parte del cliente y cancelaciones por parte del conductor. Digamos que por parte del cliente eh, hay dos importantes allí, que una es que se puso la dirección incorrecta. Entonces el cliente solicitó el viaje y puso la dirección incorrecta y por esto lo fue cancelada la digamos que el viaje solicitado. Y segundo, el tema del cambio de planes. Esas son las dos, pues los dos registros de cancelaciones que mayor cantidad tienen, por encima de los 4.600 de un total de 10.409 registros o bueno, datos que teníamos frente a motivos de cancelaciones de clientes, lo que equivale casi a un 50% del total
de los registros como tal, ¿sí? Esta información, pues el tema del cambio de la dirección incorrecta, digamos que es algo muy común, pero el cambio de planes, pues como es en la noche, como lo evidenciamos en la gráfica de cancelaciones por franja, como es en la noche, puede pasar el caso simple de que están en una reunión y digamos que las personas de la reunión hacen cambiar de decisión a la persona y por ende cancela el viaje. Esto se sale un poco de las manos o del control de cada uno de los conductores. Ya nos vamos al punto del motivo de las cancelaciones por parte del conductor, ¿sí? Y eh, digamos que el punto más alto en cuanto a las cancelaciones del conductor es lo atribuyen a problemas relacionados con el cliente. Allí no podemos indagar mucho más frente a este punto, eh, porque pues son temas que pueden ser aislados y el conductor no conoce a fondo la problemática. Sin embargo, si tenemos de las cuatro categorías de cancelaciones, hay dos que son importantes y que podríamos entrar a revisar, que el segundo y el cuarto son temas que se pueden mitigar, ya que más de 6.000 cancelaciones eh, que se presentaron, más de 6.000 cancelaciones que se presentaron fueron por que el conductor no permitió, obviamente por capacidad del automóvil, no permitió que se pudiese llevar más gente del cupo permitido, ¿sí? Esto pues es un tema bastante importante a tener en cuenta y que no es una cifra menor, fueron más de 6.000 cancelaciones por este motivo. Y el último, que sí es algo que tenemos que entrar a revisar y puede, con una simple modificación podríamos mitigar bastante ese punto, es porque el cliente estaba tosiendo o estaba enfermo, ¿sí? Digamos que una cancelación por ese motivo puede acarrear bastantes afectaciones tanto para el cliente como para el conductor, eh, que pues puede llevar a afectarse gravemente la imagen como tal de la empresa. Seguimos con el tema el tipo de análisis predictivo. Ya evidenciamos la descriptiva y la diagnóstica. Ahora seguimos con el análisis predictivo, que es dónde y cuándo podrían presentarse más cancelaciones. Digamos que donde en la base teníamos muchos sitios muy variables. O sea, tener una tendencia en cuanto a un sitio en específico era algo bastante complejo, pero por, digamos que, cuando sí lo pudimos verificar, creamos una columna adicional en la base, la cual decidimos traer allí los meses que correspondían a las fechas de cada uno de los registros realizados, los meses, y teniendo en cuenta esta información, donde se presentan más cancelaciones, esto teniendo en cuenta tanto cliente como conductor, es en el mes de julio, mayo y enero. Son pues un total de 3.200 cada uno de estos meses, por encima de 3.200 cada uno de estos meses, lo que pues, lleva a que se vea bastante afectado pues el ingreso o esa afectación del 33% en total que mirábamos al inicio, ¿sí? Entonces es bastante que podríamos entrar allí, enfocarnos específicamente en estos meses que está presentándose para, pues, al mes la vigencia 2026 sí, para la vigencia 2026, entrar a verificar en estos meses eh, qué ocurre frente a este punto para poder entrar a mitigar estas cifras que tenemos de cancelaciones. Em, por último, el tipo de analítica, ya la prescriptiva, allí teníamos una pregunta importante que es qué decisiones deben tomarse para mejorar el servicio. En cuanto a nosotros decidimos aplicar pues dos estrategias.
es donde podemos mitigar bastante este tema de las cancelaciones y es uno, el tema de la información correspondiente al que cancelaban los servicios, el conductor por parte del conductor cancelaban los servicios para porque el cliente tosía o se sentía enfermo, pues digamos que este tema lo podemos mitigar teniendo claridad con los implementos de protección. Cuando hubo el tema del COVID con el tapabocas, sería implementarse de manera obligatoria y con esto mitigaríamos este punto y no generaríamos ese traumatismo que es porque te sientes, porque veas que la persona está enferma, cancelar el viaje, bajarlo del carro, bueno, miles de cosas. Entonces, que esto conlleva un tema de afectación en encuestas, afectación monetaria. Obviamente es claro tenerlo en cuenta de que eh, pues hay que cuidar a los conductores de la compañía, eso es clarísimo, pero también debemos prever porque los clientes tengan una buena experiencia. Entonces, ese punto importante con el tema de protección personal como tal, en cuanto a temas de salubridad, lo podríamos mitigar. Y dos, el punto de las cancelaciones porque lleven más personas de las permitidas o de la capacidad del automóvil, se pueden llegar a mitigar teniendo o indicando advertencias totalmente claras por parte en la misma aplicación, informando que no hay posibilidad de que se tenga más personas en el automóvil de las permitidas. Esto permitiría, estas dos estrategias permitirían reducir bastante ese tema de las cancelaciones que se presentan por esos dos motivos. Bueno, buenas noches. Para realizar una complementación a lo que decía mi compañero Henry, eh, básicamente iniciando se cargan los datos en formato Excel, se identifica el tipo de separador que conlleva, en este caso punto y coma, primero se hace un mapeo por encima, digámoslo así, básico, identificando si tenemos espacios en blanco, si tenemos caracteres que puedan ser sensibles al manejo de los datos. Las tablas, las columnas numéricas las detallamos con mayor precisión, ya que pues pueden ser eh, tipo decimal, tipo hora, tipo fecha, tipo numérico, contable, entonces hay que ser eh, muy específicos exactamente con el tipo de datos que se está manejando. Este tipo de limpieza se realiza con lenguaje M o en Power Query con editor avanzado donde se eliminan los caracteres que nos afectan como las comillas en la columna del ID, el Booking ID, el tipo de cliente, de reserva, perdón, del cliente, sí señor, exactamente. Se elimina ese tipo de datos, se transforma la fecha, porque pues la fecha nos conlleva con la hora, pero pues ya tenemos una columna con la hora, y, entonces no la vemos necesaria. Entonces se modifica que la fecha quede sola, se quede limpia, quede fecha corta. El tiempo también se ajusta, inclusive se agrega una condicional para que nos transforme el tipo de el tiempo por minutos y por hora, se agregan. Más que todo para ver si se puede hacer un filtro más específico, o sea, como que otros tipos de KPIs o indicadores que se puedan encontrar en el transcurso de la evaluación. También se modificó, se homogeniza la columna de Booking Status, donde pues tenemos diferentes tipos de evaluación en cuanto al tipo de reserva, pero pues se consolidan las que son más específicas, eliminando las que no requieren. Mm, también evaluamos el tipo de conteos por cada dato, porque también podemos encontrar duplicados por cada tipo de dato que tenemos. Entonces se hace una fórmula de únicos por cada columna y se evalúa los verdaderamente datos que deben ser evaluados. Los que no, pues se hace la depuración porque no afecta a término de media y a gran escala, no afecta como la evaluación.
Entonces, no es necesario tenerlos. Mm, y en resumen, esa es la limpieza de datos, la extracción y transformación en limpieza de datos que se le hace acá a la base de datos. Perfecto, compañero. Seguimos con la siguiente diapositiva. Listo, buenas noches. Bueno, en esta parte de la presentación vamos a empezar a hablar sobre los datos, la seguridad, los diferentes riesgos que se pueden presentar en cuanto a los datos dentro de la plataforma Uber o, bueno, en general, en cualquier plataforma de transporte. Uno de ellos es la geolocalización sin consentimiento. Em, Estas plataformas tienden a almacenar la ubicación exacta de los usuarios y del conductor, lo que puede también, pues, digamos, revelar ciertos patrones, movilidad, lugar de trabajo, lugar de residencia, lugares a los que se frecuenta, en los que frecuenta, pues, seguido. Todos estos datos, al ser utilizados de pronto, tal vez sin autorización de las personas involucradas, pueden vulnerar el derecho a la privacidad, la seguridad de la persona y pueden presentarse también usos indebidos como una vigilancia no consentida, es decir, que la persona pues empieza a ser víctima de algún tipo de persecución, de algún tipo de acoso, o también algo que también se puede presentar es la venta de la información personal de la persona, que es como números de teléfono, correo electrónico, direcciones, todo pues obviamente, digamos que no manejando de manera adecuada la información. Maneras para mitigar, digamos que esta situación podría ser simplemente con una autorización del uso de datos, que pues principalmente cuando uno accede a estas plataformas, lo primero que nos dicen es si autorizamos o no el uso de nuestra información personal dentro de las plataformas, lo que significa pues el acceso a la ubicación en el momento en el que nosotros utilizamos el servicio, no sé, el recorrido que hacemos, el punto A o el punto B. Otra manera en donde nosotros podríamos de pronto mitigar el tema de la violación a la seguridad de los datos y la información es tal vez establecer y que eso realmente sucede. em, digamos que un límite de retención de datos de manera limitada, es decir, siempre y cuando los datos ya no sean necesarios, pues que ya no se tenga acceso a ellos. Por eso, cuando nosotros terminamos de utilizar el servicio, pues la persona que nos brinda el servicio ya no tiene acceso a la ubicación en la que nos estaba recogiendo, nuestro número de teléfono, o nada lo que tenga que ver con nuestro perfil. El siguiente, el siguiente riesgo habla más de las calificaciones injustas o sesgadas que puedan afectar a los conductores. Digamos que hay en todas las plataformas y especialmente en Uber, existe un sistema de calificaciones que tienen un impacto directo en los ingresos de los conductores. Sin embargo, pues algunos clientes pueden calificar de manera arbitraria o influenciados por sesgos, por ejemplo, la nacionalidad, el estado del vehículo, la presentación personal de la persona, no sé, no sé, la manera como se viste, cómo hablaba. Hay diferentes aspectos, no sé, el género, la edad, em, muchísimos aspectos por los que una persona que toma un servicio puede estar generando algún tipo de calificación negativa sin calificar realmente el servicio como tal. Entonces, esto pues puede generar algún tipo de efecto negativo en la evaluación del servicio y de igual manera pues en los ingresos de la persona. Es decir, que también no se estaría como evaluando realmente el desempeño del servicio como tal. ¿Cómo se puede mitigar? Mm, digamos que una manera, eh, digamos que las evaluaciones se podrían complementar eh, con algún tipo de indicador, como, no sé, la puntualidad,
teniendo en cuenta la tasa de finalización de viajes por parte de los usuarios o las cancelaciones que haya tenido, para que las evaluaciones subjetivas no sean netamente por no me cayó bien, no me gustó, sino pues realmente que tenga algunos indicadores que puedan evaluar la calidad del servicio. Otra manera en donde nosotros, pues, o bueno, en donde las plataformas podrían, digamos, mitigar el efecto negativo o evitar que sean las calificaciones o se realicen calificaciones por cosas que nada tienen que ver con el servicio, puede haber como un mecanismo de apelación, es decir, yo como conductor que estoy presentando el servicio y resulta que recibí una calificación de una estrella o una calificación muy baja por el servicio, cuando yo siento que lo realicé bien, pues yo podría apelar, solicitar una revisión y yo puedo solicitar, digamos que se revise, siempre y cuando yo considere que esto fue una calificación injusta. Em, y pues digamos que estas serían como algunas estrategias en donde podríamos trabajar y, y digamos que controlar las diferentes situaciones que se puedan presentar en cuanto a la información. Sobre las calificaciones, también hay que aclarar que también puede afectar incluso al mismo usuario. Cuando una persona tiene una mala calificación, porque, no sé, de pronto soy un usuario que soy considerado por los conductores como una persona grosera, eh, como lo decía el compañero Henry, me subí con gripa, estuve tosiendo en el carro, entonces también tengo una mala calificación que va a ocasionar que yo, por ejemplo, al querer tomar un servicio, em, pues no me lo tomen tanto porque pues soy un usuario con 3.4 de calificación, a diferencia de un usuario con una muy buena calificación. Entonces, digamos que existen otras estrategias en donde pues también podríamos manejar esta situación. Bueno, ya en un análisis más detallado, vamos acá a graficar o evidenciar la categoría por estatus de booking que nos da el análisis. Nos da a entender que el servicio más completado que prevalece acá es por el vehículo, el tipo de vehículo del auto. Entonces, digamos que muy pocos servicios son cancelados por parte del cliente. Evidenciamos un poco más por parte del conductor. Un bajo porcentaje son incompletados. Entonces, digamos que la tendencia a que la efectividad del servicio sea positiva es grande. Digamos que podemos estar promediando entre un 70 y 75% de efectividad en cuanto al, a este filtro, o sea, a este tipo de datos. Ya para la siguiente nos evidencia el tipo de la siguiente, compañero. Esa. Sí. Ya para el promedio por calificaciones de conductor por medio de pago nos, nos da a entender que de las 5 opciones que nos dan los datos que nos ofrecen, las 5 tienen un promedio similar, no hay diferencia, no afecta, el cliente no se siente insatisfecho o de acuerdo en el tipo de pago. Creo que en todas nos da a entender que el promedio de la clasificación es estable, es continuo, no es ni más por un lado ni menos por el otro. Es como lo que nos dan a entender los datos. También otro tipo de datos que podemos estar evidenciando en cuanto a la evaluación que se pide, no se evidencia que no tengamos ningún recorrido que tenga una distancia menor a cero. Todas tienen un recorrido en su debido rango. Por ende, da a entender que sí o sí el servicio se está efectuando. Y la calificación que le da el conductor, si está entre el uno y los 5 puntos, afortunadamente todos superan el 3 de 3 para arriba es que es la calificación, por ende, entonces digamos que no hay una insatisfacción por ese lado en cuanto a los viajes que se realizan. También sí se la
activar hacer una evaluación o una pregunta si hay valores nulos en viajes completados que deberían tener datos, sí deberían haberlos, porque nos daría a entender en gran parte o nos daría más ideas de cómo se debería mejorar el servicio, ya que al completar los viajes, al completar ese servicio, si tuviéramos más datos en vez de nulos, nos daría a entender en qué más deberíamos enfocarnos para que el resto de los viajes que no se completan o son insatisfechos, pues puedan mejorarse con esos datos que no se nos están dando o no nos da como tal el servicio. Ese será como el resumen en cuanto al tema descriptivo. Vale, Jason, gracias. Bueno, con respecto a la interpretación y decisiones, inicialmente tenemos qué tipo de vehículo tiene más cancelaciones. El tipo de vehículo que tiene más cancelaciones es el tipo auto. Pero bueno, hay que tener en cuenta hay un punto que pues, es el 25% de las cancelaciones en total, pero también es uno de los em, medios por el cual más se solicitan servicios. ¿Sí? Entonces, digamos que ese tema es proporcional, no significa que si es auto al cliente no le está pareciendo que sea un auto, sino que es directamente proporcional por la cantidad de servicios que se solicitan allí. La cancelación va más allá, va más por digamos que por los puntos que evidenciamos anteriormente y no por el tipo de auto. ¿Sí? Después de esto tenemos al Go Mini, que tiene 7.374 cancelaciones, y de tercer puesto el Go Sedan, 6.814. Pero reitero, o sea, no significa que por el tipo de automóvil tenga mayor cantidad de cancelaciones, sino que eso va directamente proporcional a la cantidad a la cantidad de viajes que se piden con esos vehículos. ¿Sí? Si vamos al punto de la totalidad de los datos o de las solicitudes, el auto también tiene un 25% del total de las solicitudes, tanto canceladas como completadas. Entonces, esto no es directamente proporcional. El método de pago, ¿qué método de pago está asociado con menor satisfacción? Eh, el tema de tarjeta débito, pero pues es mínimo. O sea, esto realmente no afecta el medio de pago. O sea, la diferencia es mínima frente a los otros métodos de pago que se tienen allí. No hay gran diferencia en ello, ¿sí? Es indiferente el método de pago frente a la calificación del viaje. Listo. Eh, ¿Dónde se debería intervenir primero? Estoy totalmente enfocado en que, o estamos totalmente enfocados en que se debería intervenir, es en los temas de las cancelaciones de digamos que de las personas que están enfermas o que tosen y demás, y la parte de las digamos que los dos puntos de cancelaciones principales que hablamos anteriormente, ¿sí? Ese tema, pues tanto del cupo de los automóviles como de las personas que todos en lo que están enfermas, pues esos son temas que podemos mitigar para evitar de que tengamos o bueno, para mejorar el tema de los viajes completados y reducir la cantidad de cancelaciones, que como indicamos inicialmente, pues la cantidad de viajes completados es muy superior a las cancelaciones, pero pues sí, sin embargo sigue siendo un alto porcentaje de cancelaciones que podemos mitigar inicialmente con estos dos puntos. Estos dos puntos son, digamos lo que de fácil gestión, pero que sí nos va a mostrar una evolución bastante interesante en la completitud de viajes. Y esto va a ser beneficioso tanto para los clientes como para los conductores en temas de ingresos, satisfacción y demás, y por consiguiente para la compañía. Entonces, esa es nuestra recomendación frente a
la parte de interpretación, frente a la parte de dónde tendríamos que intervenir primero. Am, de nuestra parte, de nuestra parte, digamos que aquí termina el tema de la explicación. No sé si tienen que agregar algo ustedes o ya damos por finalizada la explicación de nuestra parte. Ya finalizada, quería yo, compañero. ¿Sí? Listo, Sí, como perfecto. tal. Perfecto. Entonces, muchas gracias por su tiempo, por su atención y pues bueno, finalizamos. Gracias. Gracias. Gracias.